Iglesia de Dios Evangelio Completo presenta un espacio de enseñanza bíblica. Oramos porque este tiempo sea de edificación para su vida. Buenos días, queridos hermanos, Dios les bendiga. Es un placer saludarles una vez más este día domingo, Día del Señor, donde podemos reunirnos para celebrar este día especial y también para recibir la palabra del Señor. Si usted está en casa, usted no asistió esta mañana a la iglesia y ha tomado este tiempo para reflexionar en la palabra del Señor, para ser ministrado, pues yo le felicito y espero que con todo mi corazón que usted reciba la palabra que usted anhela, que usted necesita en este día especial. Deseo con todo mi corazón también pedirle a usted que mantenga en oración Canal 27, a los que servimos en este canal de alguna manera, a todo el personal que labora en este tan precioso, tan bendecido canal, que usted mantenga en intercesión a cada uno de los que sirven en este canal. Y también le pido a usted amablemente sus oraciones por nuestro ministerio, por cada uno de los que servimos a usted la palabra del Señor, para que siempre tengamos el buen ánimo, tengamos la sabiduría para compartir este mensaje que le edifica a usted. Espero que usted se encuentre muy bien, que su familia esté bendecida y que todo lo que usted planee, el Señor lo prospere, el Señor le dé esa bendición y ese acompañamiento en todos sus planes. Gracias al Señor. Esta mañana yo quiero compartir un mensaje que lleva por nombre Genuinos. El nombre de este mensaje así se titula, así lo he nombrado, Genuinos. Para seguir con una serie de temas que el Señor presentó en su famoso sermón, el Sermón del Monte, hoy quisiera estudiar con ustedes el capítulo número 6, los primeros versículos de ese capítulo, bueno, los primeros 18 versículos, donde el Señor hablará en esta parte de su mensaje un tema muy importante. Ya Él nos habló las bienaventuranzas, ya Él compartió en su mensaje acerca de esa misión que tienen aquellos bendecidos, aquellos bienaventurados de ser sal y luz. También Él hizo una referencia a las leyes que debemos nosotros vivir, cultivar dentro del reino de Dios. Todos aquellos que somos la iglesia de Jesucristo, la iglesia lavada en la sangre del Cordero de Dios, tenemos algunas leyes que debemos cumplir y el Señor habló de eso en el capítulo número 5 de San Mateo. La semana pasada hablamos de un tema muy especial, perfectos en amor, cerrando esa parte del capítulo número 5 donde el Señor nos motivó a que nosotros cultivemos una perfección en nuestra vida a través del amor. Qué hermoso mensaje el de nuestro Señor. Y ahora en el capítulo 6, Él nos quiere hablar de algo también sumamente relevante para usted y para mí en este tiempo, para este tiempo. Porque el mensaje de Jesús trasciende las generaciones, trasciende la historia y es de bendición para nosotros ahora, en esta época. Él nos quiere hablar ahora en estos versículos acerca de nuestras motivaciones cristianas. ¿Qué es lo que a nosotros nos motiva a ser cristianos y a vivir de tal manera que el Señor se agrade de nosotros? ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón que nos mueve a las acciones buenas que el Señor nos motiva a hacer, nos pide que hagamos, nos ordena que hagamos? Algunas de esas grandes obras cristianas que son distintivos de la fe cristiana, usted lo va a notar que algunas otras culturas o confesiones religiosas también quieren tener ciertas obras como las que nosotros practicamos de manera natural dentro de la fe. Y si es natural para nosotros los cristianos, pues nosotros podemos hacerlo de manera genuina, de manera transparente. Esas grandes obras que el Señor hablará en este capítulo son esas tres grandes distinciones, como lo es la generosidad, como lo es la obra, la disciplina de orar y la disciplina de ayunar. Tres grandes obras, tres grandes disciplinas en las que nosotros los cristianos nos caracterizamos. Y es parte de nuestra naturaleza cristiana practicarlas. Así que cuando nosotros nos equivocamos en nuestras motivaciones, echamos a perder algo tan lindo como lo es la expresión natural de ser cristianos.
por medio del dar, por medio del orar y por medio del ayunar. Vaya conmigo a la Escritura entonces, en el capítulo número 6, leeremos el versículo número 1 y luego seguiremos abordando el resto de la narración. Dice la Biblia: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Aleluya, mis hermanos. Mire qué hermoso texto el que vamos a tomar como base y luego vamos a seguir analizando el resto de los versículos de este capítulo. Espero que usted esté listo. Si usted quiere tener su libreta de anotaciones, un lapicero y la Biblia, por supuesto, allí a la mano para que juntos seamos edificados con esta palabra. Dice un refrán, mis queridos hermanos: no todo lo que brilla es oro. Usted lo ha escuchado posiblemente en muchas ocasiones o hasta lo ha aplicado en ciertas ocasiones cuando usted se encuentra con algo que es, digamos, una baratija, pero tiene la apariencia de ser algo muy caro. Y quiero decirle que dentro de las cosas bonitas que tiene la cultura en la que nosotros vivimos, hay muchas cosas especiales, hay muchas cosas que para nosotros son de mucho provecho, digamos, la tecnología que tanto nos ha beneficiado en esta época. Pero también a raíz de todo los beneficios que nosotros tenemos en la época actual, también se ha desprendido una serie de antivalores dentro de nuestra sociedad actual. Y esos antivalores pues nos motivan a todo lo que es falso. Nos motivan a practicar todo aquello que es ilusorio. Nos motivan a tener una imagen de fantasía que no es la realidad que nosotros a veces vivimos y estamos disfrutando o estamos atravesando. Las famosas fotografías, los famosos selfies, las famosas historias que a veces se cuentan en las redes sociales, pues no siempre dicen lo que en verdad somos. Y quiero decirle que el ser humano en esta época es presionado a construir una imagen de bondad, una imagen de éxito que posiblemente no sea la realidad de la persona. Muy similar al contexto donde Jesús desarrolló su ministerio liberador, nuestro Señor combatió la falsedad. Y por eso en este mensaje para Él es muy importante que los que seremos sus discípulos, los que somos sus discípulos, vayamos entendiendo que seguir a Jesús requiere también el ser genuinos, el ser transparentes, el ser honestos con nuestras acciones. El Señor Jesucristo abordó de frente el tema de la falsedad, desenmascaró, por así decirlo, y es un término que aparecerá repetidamente, por lo menos en los 3 párrafos que tomaremos de base, desenmascaró la hipocresía. La palabra hipócrita, la palabra hipocresía, que en su original griego significa alguien que actúa en un papel, un actor, alguien que en una obra asume el rol, el papel de una persona, pero no es esa persona. Ese es el término hipocrité, que significa un actor que busca aplausos de los demás, busca que por sus acciones, por su actuación, le digan bravo, bien hecho. Pero hay cosas que son naturales en nuestra vida que no tenemos por qué estar buscando aplausos. Hay cosas naturales que usted practica, hay hábitos buenos que usted tiene, digamos comer, bañarse, dormir, por lo cual usted no está pidiendo que le den aplausos por una acción natural. De la misma manera, nuestro Señor Jesucristo nos va a enseñar en esta narración a que nosotros seamos naturales en el sentido de ser honestos, genuinos, de donde viene la palabra, lo genuino, lo que esté de acuerdo a nuestra naturaleza de origen. La gente en la época de Jesús que actuaba como genuinos y no lo eran, recibían de Jesús la confrontación, mis hermanos. Esta es la connotación del término fariseo.
que ahora comúnmente lo utilizamos para referirnos a una persona que aparenta ser religiosa, pero en verdad es una persona hipócrita. Y no estoy diciendo que todos los religiosos somos extremadamente perfectos. Sencillamente debemos nosotros reconocer que en muchas ocasiones nos hemos equivocado, pero equivocarnos y aceptar la equivocación no significa que estemos complacidos en nuestros errores. Buscamos la perfección como lo hemos venido estudiando. Pues el término fariseo, aunque no es malo en sí mismo, este término representa a los que aparentan ser algo que en realidad no lo son. Y es a ese tipo de personas que el Señor se refiere con el mensaje de confrontación. Y a nosotros, los que queremos seguir los pasos del Maestro, nos da esta palabra que nos permite orientar nuestras acciones para que evaluemos si en algún momento nuestras motivaciones que nos están llevando a ciertas acciones cristianas tengan las razones correctas, tengan la motivación correcta que el Señor espera. Jesús confrontaba a los fariseos que pretendían ser superiores a la gente común, dando apariencia de bondad, pero que no lo eran. El Señor los confrontaba. Él los llamaba, como aparece en Mateo 23, 27, sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia, decía Jesucristo. De igual manera, el apóstol Pablo nos advirtió diciendo que habría tiempos peligrosos donde existirían personas que tendrán apariencia de piedad, dijo Pablo, pero negarán la eficacia de ella, porque en el fondo no creerán en la piedad. A estos evita, dijo el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 5. En el mensaje de hoy, mis queridos hermanos, quiero que usted y yo reflexionemos en algo muy importante que debemos aprender. Dios ve y recompensa a los genuinos. Ese será el mensaje, una esencia del mensaje en este sermón de nuestro Señor Jesucristo en San Mateo capítulo 6. Dios ve y recompensa a los genuinos. Esa palabra que sea un desafío para usted, es un desafío para mí. Es un desafío para todos los que seguimos al Maestro Jesucristo. El saber que Dios mira nuestras acciones y mira las motivaciones detrás de esas acciones. Por esa razón, mis queridos hermanos, en este mensaje, nosotros nos acercaremos a esa enseñanza de Jesús que de seguro nos motivará a ser genuinos en las prácticas comunes de nuestra fe, como lo es el dar, el orar y el ayunar. La primera enseñanza, genuinos en nuestro dar. Aleluya, mis hermanos. Jesús confronta la hipocresía de aquellos que actuaban como generosos y no lo eran. Jesús nos dará algunas enseñanzas que yo le pido que regresemos al texto, al capítulo número 6. En primer lugar, la generosidad genuina expresa la justicia. Aleluya, mis hermanos. Para ser genuinos, como lo es el nombre de este mensaje, nosotros practicaremos la generosidad. Pero la generosidad genuina, usted lo debe saber, expresa justicia. El ser generoso, pues es simplemente ser coherente con el mensaje de justicia del Evangelio de Jesucristo. Jesús les enseñó a los suyos a evitar la autojustificación con sus acciones generosas. Hay personas que no tienen un comportamiento apegado a la Escritura. Hay personas que sus vidas están lejos de la luz de la verdad del Evangelio. Hay personas que viven en pecado y a veces quieren justificar con acciones bondadosas como la generosidad, quieren justificar y de alguna manera intentar borrar las manchas de su pecado. Quiero decirle que el ser generoso no es para autojustificarnos. El ser generoso es una expresión natural de aquellos que han sido justificados. Eso no nos hace justos, el ser generosos.
Ser generosos es el resultado de nuestra justificación, de la justicia que Dios ha hecho en nosotros, de haber aplicado la gracia, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz del Calvario, lo que nos hace justos. Y por esa justicia nosotros podemos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. La palabra griega sedagá era el término usado tanto para justicia como para limosna, que nos aparece en el capítulo número 6, en los primeros 4 versículos. Así que dar una limosna, ser generosos y hacer justicia era lo mismo. Dice el versículo 2 del capítulo 6, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. Mire qué interesante, regresaremos a ese punto tan interesante. Quiero resaltar el tema de la limosna. Era un acto piadoso que se hacía por el simple hecho de que se debía hacer. Tiene que ver con la solidaridad, tiene que ver con tener a un prójimo en necesidad al lado nuestro y no hacer algo en favor de él. Tiene que ver con mirar a un niño que está siendo maltratado y no hacer algo en favor de él. Tiene que ver con aquel hombre que está en desempleo y atravesando un mal momento, viviendo en pobreza y no hacer algo por él. Aquí el Señor nos dice que eso debe ser algo muy natural en nosotros, estar dispuesto a dar de lo que hemos recibido. El salmista sabía, mis queridos hermanos, que la generosidad tiene recompensa. Él escribió en el Salmo 41, versículo 1, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. También el proverbista decía, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Proverbios 19, 17. Usted puede hacer un acto justo, mi hermano, mi hermana, al dar con sus manos llenas. Imagínese usted esa ilustración. Usted es generoso y con sus manos llenas ayudará a un prójimo que está en necesidad. Usted es generoso. Usted no es una persona tacaña, sino que con sus manos llenas usted está dispuesto a ayudar al necesitado. Recordando las palabras del salmista, recordando esas palabras también del proverbista, que nos dice, bienaventurado el que piensa en el pobre. Y el proverbista que nos dice, a Jehová presta el que da al pobre. Mire, qué bendición. Usted con sus manos llenas ayuda a un prójimo en necesidad. El proverbista casi que nos está diciendo, el Señor se lo devolverá a usted. Pero ahora el Señor con sus manos llenas le devolverá a usted. Y usted sabe que las manos del Señor son más grandes que las suyas. Las manos del Señor traen multiplicación de bendición. Pero por supuesto que usted y yo no somos generosos por esos intereses, como lo dijo San Pablo también, sino que lo hacemos por amor. Muy interesante lo que el Señor nos dice en el tema de la motivación en nuestro dar. La generosidad genuina no busca alabanza. Cuando las personas quieren recibir un reconocimiento por alguna ayuda, por algún beneficio que haya hecho algún prójimo, de seguro que tiene una mala motivación. Cuando pues des limosna, dijo Jesús, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Es triste cómo un acto de genuina bondad puede convertirse en un acto pecaminoso. Dar es una expresión natural del cristiano que ama a Dios y desea honrarle. Pero la hipocresía pervierte este acto bueno. Esta palabra, como se la mencioné, significa alguien que actúa, pero no es, en realidad, no está en su esencia el ser generoso. Uno que hace el papel de generoso solo para ser aplaudido por la gente. Ese es un hipócrita en el lenguaje de Jesús. Jesús dice, no hagas tocar trompeta, que nadie se entere, no busques ser alabado.
Por el contrario, debemos saber que no existe mayor acto de generosidad que darse a uno mismo, como nos lo ejemplificó nuestro Dios Todopoderoso en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. La Biblia dice que nosotros debemos ser motivados al dar con esas intenciones únicas de ver en nuestro prójimo la bendición del Señor, la ayuda que viene de parte del Señor. Qué gran motivación, mis hermanos. Más bienaventurado es dar que recibir, recordaba el apóstol San Pablo. En tercer lugar, hablando de la motivación correcta en nuestro dar, en nuestro ser generoso, quiero decirle que la generosidad genuina se hace en secreto. Nos lo dice el Señor Jesucristo en el versículo 3. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aleluya. La tercera enseñanza entonces que Jesús nos da y con la que Él contrastaba con el deseo de ser reconocido por todos. En efecto, algunos buenos judíos creían que la mejor manera de dar era no enterarse de quién lo recibiría y que el que recibía nunca supiera quién fue el que lo dio. Esa es una buena manera de practicar la generosidad, de hacer justicia con nuestro dar. Hacer justicia no en el sentido de que se nos agregue un mérito a nosotros, porque todos los méritos son los méritos de Cristo que se pueden aplicar a nuestra vida, pero por razón de la justicia que fue hecha en nosotros, podemos hacer un acto de bondad y ser generosos. El Señor Jesucristo quiere que nosotros practiquemos la generosidad y de preferencia hacerlo en secreto. Aleluya. Dar no es solo para el que tiene, mis queridos hermanos, no es solo para el que tiene mucho. Dar es para todo cristiano. Un amigo, maestro, pastor mío, nos recordaba siempre que no da el que tiene, sino que da el que ama. Mi querido hermano Roberto Aldana, que lo apreciamos muchísimo, no da el que tiene, da el que ama. Así que es un llamado para todo cristiano, el que tiene mucho, el que tiene poco. El Señor nos pide que nosotros seamos generosos y que nuestra generosidad sea en secreto, de preferencia. Cuando se da por amor, eso supera al dar por un deber. Va más allá de dar por conseguir prestigio, como lo buscaba Ananías y Zafira. Dar por amor es simplemente dar, porque se tiene que dar sin esperar siquiera una recompensa. Por esa razón nosotros como iglesia, usted lo sabe, usted lo practica, nosotros damos aportaciones para el campo misionero. Hoy día miles, millones de quetzales son enviados al campo misionero para apoyar a los misioneros que se encuentran en esos contextos hostiles, mis hermanos. Hacemos siembras y los misioneros siembran sus propias vidas y las de sus familias. ¿Y cuál es la recompensa que ellos esperan? ¿Alguna retribución de igual manera de los pueblos no alcanzados? Por supuesto que no. Posiblemente ellos incluso mueran estando en ese contexto. Posiblemente usted con su generosidad se prive de algunos beneficios materiales para usted, pero usted está siendo generoso y no está esperando recompensa alguna por su generosidad. Sigamos practicando esa buena acción de ser generosos, pero en las condiciones de Jesús. Ser generosos, la generosidad genuina, es un acto de justicia. No busca alabanza. Y por supuesto, la generosidad que es genuina también se hace en secreto. Bendito sea el nombre del Señor. Veamos una segunda obra, una segunda disciplina cristiana que nos caracteriza a nosotros, a usted y a mí, como lo es la oración. Genuinos en nuestro orar. Bendito sea el Señor, mis hermanos. Esta era una actividad natural, es una actividad natural de todos los cristianos y era muy natural en nuestro Maestro Jesucristo. Él naturalmente hablaba con el Padre.
Era una práctica vital para su ministerio. Y usted y yo lo sabemos hoy muy bien. Aquel cristiano que no ora, sencillamente su fe se debilita porque ha perdido esa conexión con el Padre amoroso, con quien debe estar en intimidad y en esa cercanía profunda. Los discípulos lo sabían muy bien, que incluso, mis queridos hermanos, acompañando a Jesucristo fue lo que le pidieron al Maestro: enséñanos a orar. Aleluya. Le pidieron que les enseñara a orar. Antes de enseñarles a orar, el Señor Jesucristo, que más adelante posiblemente estudiemos lo que conocemos como el Padre Nuestro, antes que el Señor Jesucristo les explicara cómo se debe orar, es decir, cómo debería ser una oración modelo, como lo es el Padre Nuestro, el Señor les habló primero de las condiciones. ¿Cuáles serán esas motivaciones adecuadas que usted y yo debemos tener cada vez que vamos a practicar esa linda disciplina de la oración, mis hermanos? El Señor les dijo lo siguiente. Vaya conmigo ahora al versículo número 5 del capítulo 6. La oración genuina evita el exhibicionismo. Mire lo que dice la palabra del Señor. Y cuando ores, no seas como los hipócritas. Ya le dije qué significa la palabra hipócrita. Un actor. Alguien que no es, pero quiere pasar como un actor, como que si lo fuera. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mire, qué interesante texto, mi hermano. La oración genuina evita el exhibicionismo. La oración no es una actuación, mis hermanos, sino la actividad más sincera que realizamos los creyentes, donde evidenciamos nuestra fe, donde evidenciamos nuestra necesidad de Dios y donde a través de la oración evidenciamos también nuestro gozo en Dios, mis hermanos. Jesús confronta la hipocresía en este texto, la hipocresía de los que actúan como gente que estima la oración, evidenciando de esa manera a los que son falsos, mis hermanos. Jesús les contó una historia más adelante en otro evangelio, pero se las quiero referir. La historia dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Haremos una pausa allí. Esta cita se encuentra en Lucas 18, versículos 9 al 11. Qué interesante esta parábola con la que ilustró el Señor Jesucristo. Este fariseo era un exhibicionista. Nótelo usted en esa historia que contó Jesús. En el templo subían 2 hombres, uno que era publicano, por así decirlo, un pecador. Y por el otro lado subía un fariseo, que era igualmente un pecador, pero que tenía un disfraz. Él quería que todo el mundo lo reconociera como alguien justo, como alguien diferente, como alguien santo. Pero en realidad eran 2 personas necesitadas de Dios. Uno, el fariseo, hacía una oración presumida. Y el Señor dice en el texto de San Mateo 6 que buscaban las esquinas. En ese caso, buscaba el templo, donde estaba la gente que buscaba la adoración a Dios y buscaban un favor del Señor. Allí se paraba este hombre y en voz alta, dice el texto, oraba a sí mismo. Usted sabe que orar es hablar con Dios, ¿verdad? Pero este no tenía interés en hablar con Dios. Este quería orar a sí mismo. Este quería cantarse una canción para sí mismo. Este quería declamarse un poema para sí mismo.
Y entonces, con la apariencia que se estaba dirigiendo a Dios, presumía una oración de esa manera como lo enseñó Jesucristo, contó la historia Jesucristo. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Y de seguro que hasta lo señaló. Este fariseo era un exhibicionista, que casi como un loco hablaba solo y hasta se creía su propia oración. Esa oración que hacía, esa oración injusta, esa oración fuera de la realidad. No olvide, mi querido hermano, mi querida hermana, que Dios ve y Dios recompensa a los que son genuinos. El Señor nos dice, en primer lugar, que cuando nosotros oremos, practiquemos esta hermosa disciplina de la oración, no busquemos ser exhibicionistas. No busquemos que la gente escuche nuestra oración. No busquemos que la gente se asombre por nuestra oración. Qué interesante. Lo segundo que el Señor nos dice, que la oración, mis hermanos, la oración genuina, se debe hacer en intimidad con Dios. La oración genuina, mis queridos hermanos, nosotros hacemos oraciones públicas cuando vamos al templo, cuando estamos en nuestra actividad litúrgica, hacemos oración, oramos, casi que pasamos orando en nuestros cultos, mis hermanos. Es una práctica comunitaria, es una práctica de la iglesia. Pero hay una oración, la que cuenta, la que vale, es aquella que hacemos en intimidad, mis hermanos. Porque es allí donde nosotros podemos abrir adecuadamente, genuinamente nuestro corazón y ser transparentes con nuestro Padre. Bendito sea Dios. Quedando resuelto, mis hermanos, que debemos evitar el exhibicionismo, Jesús entonces enseña que cuando oremos, busquemos un lugar que permita, un lugar adecuado, mis hermanos, que nos facilite la intimidad con nuestro Padre. Jesús nos recuerda que nosotros debemos, en el versículo número 6, si usted busca conmigo, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Bendito sea el nombre del Señor. Es en intimidad, mis hermanos, donde podemos ser genuinos con Dios. Podemos estar sin máscaras de actuación. Nos presentamos ante Él tal y cual somos. Cuando hacemos la oración de aquel fariseo, lo que queremos es presumir que nosotros no somos malos. Pero cuando usted está en intimidad con Dios, usted sabe que no le puede presumir a Él nada, porque Él le conoce a usted. Él sabe que a veces usted, o a veces yo, nosotros los seres humanos somos débiles. Los seres humanos a veces dudamos del poder de Dios. A veces flaqueamos cuando hay una crisis y en vez de colocar nuestra confianza en el Señor, parece que menospreciamos el poder de Dios y dudamos de Él. Él conoce que nosotros no nos mantendríamos en pie si no fuera por su misericordia y por su ayuda. Así que cuando usted entra a la presencia del Señor en su habitación con la puerta cerrada, allí en ese espacio de intimidad, también su corazón se abre y usted puede bajar la guardia, como decimos, y presentarse delante de Dios. Vengo aquí como un pecador necesitado de ti, amado Padre, y sé que no me rechazarás. Mire, qué bonito es cuando nosotros nos quitamos máscaras y podemos estar delante del Señor y orar genuinamente. Es en esos espacios donde nosotros recibimos la bendición del Padre, mis queridos hermanos. Podemos estar sin máscaras. Jesús se apartaba de sus discípulos y de la gente. ¿Lo recuerda usted? El Señor Jesucristo tomaba tiempos de intimidad con su Padre. Él buscaba estar a lo mejor en la montaña, a lo mejor en el huerto, se apartaba para ciertos lugares, incluso en el desierto. Él buscaba estar a solas con papá para poder hablar con Él, para poder desahogar su alma, su vida delante del Padre. Hay muchas oraciones, incluso oraciones en la agonía, donde en intimidad con el Padre, el Señor Jesucristo podía abrir su corazón y recibir el consuelo de papá.
Allí es el momento más reconfortante, mis hermanos, cuando nos presentamos ante el Padre sin hipocresía, como lo espera el Señor Jesucristo, sin apariencias. No olvide, mi hermano, mi hermana, que Dios ve y Dios recompensa a los genuinos. Y en este mismo mensaje, hablando de la oración, allí en el versículo 7, el Señor nos dará una clave más para que nuestra oración sea genuina, genuinos en el orar. La oración genuina, querido hermano, se hace con fe. Aleluya. Cuando nosotros tenemos fe, sencillamente viene una certeza de que lo que estamos hablando Dios nos lo está escuchando, mis hermanos. Cuando no tenemos fe, como que entra la duda en nosotros y empezamos a hacer repetición de palabras en nuestra oración. Mire lo que dice Jesús, versículo 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles. El término los gentiles para nosotros en este tiempo representa los que no tienen fe en Dios, los que están lejos de la presencia y la gracia del Señor. No usen vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Aleluya. La oración genuina se hace con fe, mis hermanos. Sería bueno que en algún momento de nuestra práctica, de nuestra vida, nosotros hiciéramos un ejercicio. El ejercicio de grabar nuestras oraciones. Imagínese usted que en su devocional usted va a orar al Señor, pero usted quiere hacer un ejercicio. Pone su grabadora de voz y usted hace la oración y graba su oración para poder escucharla. Descubriríamos, mis hermanos, aquellas cosas que nosotros estamos orando. Escucharíamos cuáles son las palabras que nosotros le expresamos a Dios en nuestra oración. Se dice que a veces nuestro lenguaje en la oración es muy repetitivo y el Señor nos confrontó de esa manera. A veces nuestro lenguaje, mis hermanos, pareciera que se vuelve muy limitado cuando estamos orando delante del Señor. En algunas ocasiones, si usted hace el ejercicio, podría descubrir que su lenguaje en la oración está redundando quizá en unas 20 o 25 palabras. Nuestras oraciones se hacen repetitivas y aunque oremos media hora o tal vez una hora, el contenido de nuestra oración a veces no es tan profundo como se esperaría, mis hermanos. Nuestra oración debería ser dinámica. Nuestra oración debería estar cargada de contenido. Debería expresar nuestra fe en Dios. Jesús nos enseñó entonces que no usáramos repeticiones como los que no saben, como los que están lejos de la presencia del Señor. La oración debe ser muy dinámica, rica en contenido, un diálogo placentero. Imagínese, usted sabe la definición de lo que decimos que es orar. Orar es hablar con Dios. Imagínese que usted y yo un día entabláramos una conversación. Nos vamos a tomar un cafecito y en esa conversación, la conversación se vuelve muy monótona. Y solo estamos diciéndonos, qué alegre que estés aquí, qué alegre que nos podamos tomar un café. ¿Le gusta el café? A mí me gusta el café. Qué alegre que estemos compartiendo este cafecito juntos. ¿Qué café ha probado usted? ¿Le gusta? ¿Le disfruta usted el café? Y la conversación se vuelve aburrida, mis hermanos. A veces nuestras oraciones carecen de sentido. ¿Y sabe por qué? Porque a veces nuestras oraciones no tienen la carga de la fe. Y pensamos que mientras más lo repitamos al Señor, mire, sencillamente, pienso yo no soy Dios, pero no es que el Señor se aburra, no es que el Señor nos mire con indiferencia. Disculpe, estoy abusando en este mensaje, pero nuestras oraciones podrían ser más sustanciosas cuando hablamos con el Señor. Podríamos disfrutar una noche en oración
podríamos disfrutar una hora de oración, mis hermanos. Y mire, algo también muy interesante, cuando oramos, no sé si a usted le ha pasado, que incluso hasta desfiguramos nuestro rostro para orar. Y pareciera que con quien estamos conversando no es tan grato para nosotros hablar con esa persona. Imagínese que usted y yo platicáramos un día y yo miro en su rostro que hay disgusto. Su frente está fruncida y pareciera que usted está disgustado de estar hablando conmigo. O a lo mejor estamos conversando y mi rostro es un rostro de tristeza. Usted dice, pero ¿por qué el rostro del hermano aparenta tristeza si está hablando conmigo? En vez de que estemos felices conversando, en vez de que estemos pasando un agradable momento donde usted escucha lo que yo quiero decir y yo escucho lo que usted quiere decir, en vez de que ese momento sea grato, lo convertimos en una disciplina dolorosa, mis hermanos. Y el Señor espera que nosotros seamos genuinos. A lo mejor hasta podemos hacer el ejercicio de que cuando oremos, procuremos poner un rostro feliz, mis hermanos. A lo mejor usted se puede ir disciplinando. Yo quiero hacerlo, que cada vez que yo entre a la presencia del Señor para orar con mi Padre, yo ponga un rostro alegre. Y yo alegre el rostro, ponga una sonrisa también en el rostro de mi Padre amoroso, que cuando Él me vea que yo vengo a su presencia a orar, Él también reciba con gratitud esa oración. Qué emocionante sería, mis hermanos. En cierta ocasión Dios confrontó a Moisés, porque Moisés estaba en un clamor terrible. Delante de él estaba el Mar Rojo, detrás de él y del pueblo venía el ejército de Faraón para destruirlos quizá. Y entonces el Señor dice en Éxodo 14:15, ¿por qué clamas a mí?, le dijo Dios a Moisés. Di a los hijos de Israel que marchen. La oración, mis hermanos, requiere acciones que demuestren la fe. Cuando nosotros oramos, la oración debe ir acompañada en actos de fe. De lo contrario, tendríamos el problema que Jesucristo enseñó que no deberíamos tener, la repetición. El estar usando palabrerías absurdas que pueden cansar al oyente. Hermanos, practiquemos adecuadamente la oración. Y quiero terminar con este tercer tema que el Señor nos habla en este pasaje. Y Él nos pide que nosotros seamos genuinos en nuestro ayunar. Bendito sea el nombre del Señor, mis hermanos. Genuinos en nuestro ayunar. ¿Practica usted el ayuno, mi hermano? ¿Practica usted la disciplina del ayuno? Yo quiero decirle que la práctica del ayuno tiene múltiples beneficios, muchos beneficios. Incluso, como lo descubrió el premio Nobel en el año 2016, Yoshinori Ozumi, un profesional, un científico japonés que recibió el premio Nobel por la investigación que él realizó respecto a lo que él denominó la autofagia, o sea, el ayuno. Cuando el ayuno se vuelve incluso terapéutico, algunos, o en ese estudio se descubrió que el ayuno puede ayudar a las personas que están atravesando un proceso con la enfermedad del cáncer. Bueno, es un estudio amplio que no voy a hablar de eso, por supuesto, porque requeriría yo ser especialista en eso. Lo cierto es que el ayuno tiene múltiples beneficios. Para nosotros, mis hermanos, no practicamos el ayuno con fines terapéuticos médicos. Practicamos el ayuno como un acto devocional para estar cerca de Papá, cerca de nuestro Padre Celestial. El ayuno, mis hermanos, que el Señor Jesucristo refiere allí en el versículo 16, no simplemente tiene que ver con la abstinencia de alimentos, tiene que ver con que nosotros estemos en un tiempo cercano, dedicado, donde Dios sea nuestro alimento, donde Dios se convierta en nuestro sustento y nuestra vida reciba esa edificación. En el tiempo de Jesús, la misma práctica buena, bondadosa del ayuno se había corrompido. Y por eso el Señor dice lo siguiente. Número 1, el ayuno genuino, disculpe esta expresión, no es aguantar hambre.
Dice el versículo 16, cuando ayunes, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. No es simplemente, mis queridos hermanos, abstenernos del desayuno. O como los inventos actuales, mis hermanos, es que nosotros los cristianos a veces, por no leer la palabra, mis hermanos, caemos en muchos absurdos, ridículos, mis hermanos. Prácticas que no sé de dónde nosotros las tomamos. Hoy día se habla de ayunos selectivos, mis hermanos. Hay personas que hablan de el ayuno de tomar sodas, por ejemplo, imagínese usted. Ayuno de pasteles. No voy a consumir pasteles los siguientes 3 meses. Ayuno de internet, dicen algunos. No voy a utilizar las redes durante esta semana. Estoy en ayuno de internet. Lejos de ser la práctica genuina del ayuno, mis hermanos. Ayuno no es aguantar hambre. Ayuno no es abstenerse. Usted puede hacer dieta, mi hermano. Hermana, usted puede hacer su dieta. Pero no diga que eso es ayuno, eso es otra cosa, eso se llama dieta. Eso se llama, usted se está disciplinando para alimentarse y está consumiendo a lo mejor más fibra, más verduras, más frutas, etc. Pero eso es otra cosa. Lo que Jesús está enseñando es la práctica del ayuno, mi hermano. Y el Señor nos dice, cuando ayunemos, no seáis austeros como los hipócritas. ¿Qué significa esto, mi hermano? En la traducción del lenguaje actual, dice, no pongan cara triste. Qué interesante, no poner cara triste cuando estamos en ayuno. Recientemente celebramos nuestro ayuno general en nuestra iglesia local y un día antes yo me había rasurado porque había estado en una sesión, mi rostro estaba recién rasuradito, pero dije, hoy voy al ayuno, no me voy a rasurar. Pero ya venían un par de pelitos por allí. Entonces dije, no, voy a estar en ayuno. Tengo que tener mi mejor cara. Tengo que procurar estar de lo mejor en presencia física porque voy a estar en el ayuno. No pongan cara triste, nos dice esta traducción. El deseo de demostrar que se está sufriendo por no comer. No sé si usted ha escuchado a personas decir, estoy en sacrificio, porque están ayunando. Si estar en ayuno es estar en la presencia del Señor, ¿por qué va a ser un sacrificio ese, mi hermano? ¿Por qué será un sacrificio? No es sacrificio. Bueno, espero que usted y yo lo comprendamos de esa manera. Estar en la presencia de Dios, si eso es el ayuno, abstenerme de todo para estar en la presencia de Dios, eso no es un sacrificio, es un deleite. Entonces la mejor expresión diría, estoy en mi deleite. ¿Y qué está haciendo usted? Estoy ayunando porque estoy en la presencia del Señor. Aleluya, mis hermanos. Eso le quitaría la eficacia a la cruz si usted dice que está haciendo un sacrificio para traer un favor de Dios. Es quitarle la eficacia a la cruz de Cristo, mis hermanos. El ayuno cristiano no añade nada a nuestra salvación, pero nos conecta con Dios y allí está su fruto, el fruto verdadero. Cuando yo me abstengo del alimento para estar en la presencia del Señor, el ayuno, bueno, ya dijimos, puede tener fines terapéuticos, me va a ayudar en cierta medida a librarme de algunas toxinas, pero no busco eso. Yo me abstengo del alimento porque quiero estar en la presencia del Señor. No es el quitarme el alimento el que me traerá el beneficio espiritual, sino haber estado en la presencia del Señor. Se dice que si alguien es muy carnal debe ayunar, dicen en algunas tradiciones en nuestras iglesias locales. Podríamos decir que sí, podríamos decir que no ante esa afirmación. Claro que el ayuno, mis queridos hermanos, nos fortalece espiritualmente, pero no por el ayuno en sí mismo, sino porque podemos abstenernos de todo para que Dios sea nuestro todo. Alabado sea el nombre del Señor. No olvide, mi querido hermano,
mi querida hermana, que Dios ve y Dios recompensa a los genuinos. En este mismo texto, siguiendo en el versículo 17, el Señor nos va a decir ahora que el ayuno genuino no busca dar lástima. Note usted lo que dice el versículo 17. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Aleluya. Mis hermanos, mire, si usted un día siente en su corazón hacer un ayuno, no sé, quizá 3 días de ayuno, quizá a lo mejor una semana de ayuno, o a lo mejor el Señor le pida que usted haga 21 días de ayuno, o como algunos lo han hecho, 40 días de ayuno. Por amor a Dios, que no sea una razón para que usted ponga su peor rostro, mi hermano. Y que usted llegue a la iglesia a lo mejor en una condición de que ya no aguanta y quiera entrar en el templo arrastrando sus pies y diciendo, ya me estoy muriendo, estoy en ayuno. El Señor Jesucristo dice, ese ayuno no sirve. Cuando ayunes, dice el Señor, lava tu cara, lava tu rostro, unge tu cabeza, ponte perfume, pon tu mejor prenda, pon tu mejor actitud. Estás en la presencia de Dios. Aleluya, mis hermanos. Jesús dice que si ayunamos, evitemos dar lástima. El ayuno no busca dar lástima. Por el contrario, que nuestra apariencia demuestre que lo estamos disfrutando. ¿Se recuerda la historia que contó Jesucristo? Aquel pobre fariseo también ayunaba. Como era de esperarse, él quería que todo el mundo lo supiera diciendo, ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Lucas 18, versículo 12. Pobrecito, cuánto sufría este fariseo. En verdad que daba lástima, y esa era su recompensa, recibir la lástima de los que lo vieran. Ya había recibido su recompensa, toda esa lástima. Recuerde que Dios ve, Dios recompensa a los que son genuinos. Y aquí el Señor nos está diciendo, no echemos a perder una práctica tan linda como ayunar. Abstenernos del alimento para estar en la presencia del Señor. Eso no tiene razón para que nosotros intentemos dar la apariencia de que estamos sufriendo. Al contrario, debemos estar gozosos, mis queridos hermanos. Termino entonces diciendo esta tercera enseñanza aquí, hablando del ayuno, en el versículo 18. El Señor nos hace esa confrontación que debemos ungir nuestra cabeza, lavar nuestro rostro, para no mostrar a los hombres que ayunamos. Dice ahora el versículo 18, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El ayuno genuino, mis hermanos, es llenarnos de Dios. Jesús enseña que cuando estemos en ayuno, el único que debe saber lo que sentimos es nuestro Padre. Versículo 18, tu Padre que está en secreto, tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Bendito sea Dios. El ayuno es abstenernos de alimento. El ayuno es abstenernos de distracciones. Abstenernos de satisfacciones de nuestros deseos. Ayunar es nutrirnos de la presencia de Dios. Moisés estuvo en la montaña 40 días. Jesús también estuvo 40 días en el desierto y Dios, su Padre, era quien le sustentaba. Así cuando usted ayune, mi querido hermano, cuando ayunemos, cuando yo ayune, quiero poner en práctica esta enseñanza de Jesús y le animo que usted lo practique también. Cuando ayunemos, mis queridos hermanos, abstengámonos de todo peso y de preocupación. Dejemos a un lado el peso y la preocupación y nutrámonos de Dios. Alimentémonos de Dios. Allí está la clave, allí está el éxito del ayuno. No olvide que Dios ve y Dios recompensa a los genuinos. En conclusión, mis queridos hermanos, Jesús nos enseña a tener buenas motivaciones. Motivaciones genuinas en nuestras prácticas devocionales. Nuestra motivación no debe ser alabados, dice Jesús, cuando damos una ayuda al prójimo necesitado. Nuestra motivación no debe ser vistos para que las personas nos alaben cuando nos vean orar y ayunar.
debemos, mis hermanos, ser luz para los no creyentes, por supuesto, con nuestra generosidad, con nuestra vida devocional muy respetuosa. Oramos porque sabemos que es importante y todos deberían, el mundo debería ver que nosotros amamos a Dios con nuestra devoción. Pero para demostrar nuestra nueva vida, no podemos presumir de méritos propios, mis hermanos. Usted en la iglesia no será más porque ayuna, porque ora o porque es generoso. Eso usted lo hace porque ya lo recibió de Dios. Porque Dios fue bueno con usted, es que usted está motivado a hacerlo también. Aquel pobre fariseo hipócrita fue contrastado con el publicano genuino que se sentía indigno de levantar su mirada al cielo. ¿Quién decía? El publicano decía: Dios, sé propicio a mí, pecador. Esa es la actitud correcta con la que practicamos el dar, el orar y el ayunar. Porque nosotros, mis hermanos, somos simples seres humanos pecadores que hemos recibido la misericordia del Señor. Jesús dijo: os digo que hablando del publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, dice la palabra del Señor. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos, y espero que este mensaje nos coloque motivaciones correctas en nuestro corazón, para que cuando practiquemos el ser generosos, el orar y el ayunar, lo hagamos con las motivaciones correctas. Que nadie se entere. Solamente su Padre debe ver, debe mirar en usted las buenas acciones. No olvide que nuestro Padre, nuestro Dios, ve y recompensa a los genuinos. Que la paz del Señor quede con usted. Con la ayuda del Señor nos miraremos el próximo domingo en este horario. Dios le bendiga. Este fue un espacio de enseñanza bíblica junto a Iglesia de Dios Evangelio Completo. Damos gloria a Dios por su palabra.